Jesús limpia y sustituye el templo. Primera parte. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y habiendo hecho un azote de cuerdas, echó a todos del templo y a las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿A quiénes representan los vendedores y cambistas que el Señor echó del templo? ¿Qué representan los animales? ¿Qué significa el celo por tu casa me consume? La Pascua. Con este dato de la cercanía de la fiesta de la Pascua, el apóstol Juan ubica nuestro pensamiento en el significado sacerdotal y expiatorio de la misión de Cristo. La fiesta de la Pascua conmemoraba el paso o salto del ángel de la muerte de las casas de los israelitas y la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en la primera celebración de la Pascua, Israel fue constituido como pueblo. De aquí que, en tiempos de Jesús, esta fiesta se asociaba a la idea de la llegada del Mesías. Y así como la sangre del Cordero sobre sus casas libró a Israel de la muerte de sus primogénitos, la sangre de Jesucristo nos libra de la ira de Dios. Por esto, siendo el Cordero Pascual, el Señor Jesús inicia y termina su ministerio en una Pascua. Pero el apóstol Juan adjetiva esta Pascua como de los judíos. El Antiguo Testamento especifica que la Pascua es del Señor y para el Señor. Pero aquí, el apóstol Juan implica que la Pascua que celebraban las autoridades judías de aquel entonces no era la Pascua original, sino que era una manipulación religiosa con fines económicos. El Evangelio de Juan menciona esta como la primera de las 3 Pascuas en las que el Señor Jesús participó, pero los sinópticos colocan este relato en la última Pascua celebrada por el Señor. Esta diferencia demuestra que no interesa lo cronológico, sino la conexión teológica entre la purificación del templo y la Pascua, que es la clara alusión a la muerte de Jesús, tras la cual el culto judío desaparece. Por tanto, la narración de los 4 evangelios obedece más a lo teológico que a lo cronológico, buscando centralizar todo en la persona de Jesús. La glorificación de Jesús en su muerte es el fundamento de toda la doctrina bíblica y se vislumbra en cada acto y cada palabra suyos desde el inicio de su ministerio. Todo en Jesús anuncia su glorificación en la cruz. Pero, para que Jesús sea glorificado, es necesario primero que en su persona sean sustituidas todas las instituciones judaicas, porque Él es el cumplimiento de todas las cosas. Así, el bautismo sustituye la circuncisión, la iglesia a la sinagoga, la Santa Cena a la Pascua. La doctrina de extranjeros y peregrinos sustituye la fiesta de las cabañas. El vino de su sangre y del Espíritu sustituye el agua de la purificación, y su muerte expiatoria sustituye el continuo sacrificio de animales.
Ahora, en este relato, Cristo Jesús, a causa de su autoridad absoluta, sustituye al templo en su misma persona, para que ya no sea solo para los judíos, sino para todas las naciones. Y subió Jesús a Jerusalén. El Señor, obedeciendo las Escrituras, realizaba la peregrinación a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, pero Él se presenta ahí como cumpliendo en sí mismo el objetivo de esta fiesta. Y halló en el templo a los que vendían. El vocablo griego utilizado para templo es hierón, con el cual se especifica que la ubicación del mercado era la explanada exterior del templo, es decir, el atrio de los gentiles. El vocablo griego que se utiliza más adelante para templo y refiriéndose al Señor mismo es naos, que indica el templo mismo, el santuario, el lugar santísimo. Así pues, en su visita al templo, el Señor Jesús, en vez de encontrar a gente que ministrara espiritualmente al pueblo, vio solo comercio y lucro. Vendían bueyes, ovejas y palomas. Es llamativo el detalle que el apóstol Juan da de los animales. El evangelista Lucas no los menciona, y los evangelios de Marcos y Mateo solo mencionan las palomas. Ir al templo equivalía a llegar con los animales adecuados para los sacrificios que debían ofrecerse según lo estipulado en la ley. Esto dio lugar, quizá de manera paulatina, a la oportunidad de negocio, y en los alrededores del templo se ofrecían todos los tipos de animales requeridos, especialmente a los peregrinos de tierras lejanas. Y la necesidad de la población provocaba abusos en las transacciones de compra y venta. Y el Señor halló a los cambistas allí sentados. La función de los cambistas era brindar la moneda de curso en el templo, y una de sus atribuciones era el cobro del tributo del templo, que pasó a ser abusivo y servía para la explotación del pueblo. Según las autoridades judías, las monedas romanas no eran de plata pura y no servían para las transacciones en el templo. Por eso, recibieron dispensa de Roma para acuñar sus propias monedas bajo condición de ser iguales en diseño. Así, las autoridades judías hicieron su propia moneda para cumplir con los supuestos requerimientos ceremoniales del templo, pero con la imagen de Hércules en el anverso. Pero la verdadera razón era mantener el valor al cobrar los impuestos del templo y hacer negocio mediante ganancias usureras. Entonces, Jesús hizo un azote de cuerdas. El apóstol Juan detalla el azote con el vocablo griego flagelo, que es el nombre de las correas utilizadas para conducir a las bestias. Es probable que lo haya utilizado con los vendedores y los cambistas, pero especialmente lo usó para hacer correr a los animales. La tradición judía decía que el Mesías llegaría con un azote como símbolo de castigos y reproches para poner fin a toda mala práctica, por lo que los judíos esperaban su venida con mucho temor. Según Malaquías 3:23, el día de la llegada del Mesías es terrible. Así, mediante la figura del azote, el Señor Jesús se presenta en el templo ante todos los israelitas como el Mesías. Pero el apóstol Juan aclara mediante la referencia a un salmo mesiánico que el azote en realidad representa las aflicciones de Jesús. Por esto, el Señor más adelante en este relato mencionó la destrucción en 3 días del templo de su cuerpo, pues sobre él cae el castigo de las blasfemias de los que insultan a Dios.
De aquí también el símbolo del vinagre que habría de beber. Y el Señor Jesús echó a las ovejas y los bueyes. En el nuevo culto que el Señor Jesús establecería tras su muerte y resurrección, los animales serán innecesarios porque toda la adoración será en espíritu y en verdad. Salmos 69, 30 y 31 dice que los cánticos al nombre de Dios son más gratos que un toro de cuernos y pezuñas, por lo que el Señor busca un culto purificado, auténtico, del corazón. En realidad, Dios no tiene necesidad de ofrendas de animales, pues Él tiene todas las cosas en su total y absoluta disposición, pues Él las creó y les da aliento y vida. Si Él estableció este ritual de sacrificios fue para que los animales muriesen en lugar de los pecadores, pero ahora ya no son necesarios, porque Cristo murió por nosotros. El sistema sacrificial está superado. Tuvo valor durante el tiempo que sirvió de ayo, pero con este acto profético el Señor lo declara terminado. Estos estatutos inmolatorios, aunque buenos, eran solamente transitorios. El Señor, mediante el profeta Jeremías, dijo: Cuando saqué a vuestros padres de Egipto, no les ordené ni hablé de holocaustos y sacrificios. Y por el profeta Amós preguntó: ¿Me habéis ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel? De la misma manera, así como la tienda del tabernáculo en el desierto era señal de la presencia salvadora de Dios, así ahora la presencia de Jesús entre el pueblo es muestra de la actividad de Dios a favor nuestro, sin necesidad de holocaustos, menos de comercio. Por esto también las ovejas mencionadas de primero, que representan al pueblo de Dios, son sacadas por el Señor de este templo y culto corrompidos, y volcó las mesas. La intención de Jesús con su acto profético es emitir juicio y valoración hacia un culto en su casa que no era para él, un culto hipócrita que oprimía a su pueblo con injusticias. Lastimosamente, en la iglesia de hoy existen mercaderes espirituales y cambistas manipuladores, pero están destinados a condenación, perdición, amargura de espíritu y prisión de maldad. Estos practican la idolatría de las riquezas, y al haber idolatría hay fornicación, tanto literal como espiritual, todo lo cual es apostasía. La Biblia dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte. La Biblia también denuncia que todo amor al dinero es causa de desviación de la fe y de muchas aflicciones, y acusa a sus defensores y practicantes de hipocresía, de ser falsos y de usar palabras fingidas. La historia de los hijos de Coat, una de las divisiones de los levitas en tiempos de Moisés, nos enseña que más allá de las recompensas materiales está el privilegio de servir al Señor. En la peregrinación por el desierto, los coatitas acampaban al sur del tabernáculo y estaban a cargo del transporte del santuario y de sus muebles y utensilios santos. La labor de los hijos de Coat era diferente a la de los demás levitas. Sin embargo, no recibieron ofrenda para su servicio como los levitas. Dios dijo a Moisés que repartiera las ofrendas de los príncipes entre los levitas conforme a su ministerio, pero a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sus hombros el servicio del santuario.
es que la prosperidad espiritual no se mide en dinero ni en posesiones, sino en gracia y en poder de Dios. El iluso que confía en la vanidad la recibirá como recompensa. Entre los requisitos que la Biblia establece para ser verdadero obispo o pastor está que no debe ser amante del dinero ni participar de ganancias deshonestas. La justicia de Dios no olvida lo que hacemos por su obra. Por eso no necesitamos andar en avaricia. Y el Señor dijo a los que vendían palomas: quitad esto. Jesús no tiró las jaulas de las palomas, pues eso causaría daño a las palomas, sino que dio orden a sus vendedores que las quitaran. La paloma era la ofrenda de los pobres, las que ofrecían en lugar del cordero expiatorio, y también servían en el rito de purificación. Por esto, las palomas deben quitarse, porque en su lugar estará el Espíritu Santo, el autor de la verdadera purificación del hombre. Los vendedores de las palomas representan a los que ofrecen la reconciliación con Dios por dinero, los que comercian con el favor de Dios, cometiendo fraude con lo sagrado, prometiendo milagros mediante dinero. Estos también son echados. Y el evangelista Marcos agrega que el Señor Jesús volcó las sillas de los que vendían palomas. Casa de mi Padre. Su conciencia como hijo de Dios se mantuvo intacta desde que en su niñez la adquirió. Esto significa que su acción, Jesús la realiza en su calidad de hijo de Dios, representando a Dios, afirmando así su mesianismo. La casa es del Padre, no es del Dios del dinero. El culto al dinero es blasfemia contra el Padre, porque al realizarse en su templo la abominación entonces se le atribuye a Él. El templo, como su casa, debe ser exclusivamente para la manifestación de su gloria y su amor fiel y eterno a la humanidad, y nunca para el engaño y el abuso. Como casa del Padre, el templo debe ser digno de la habitación de Dios en medio del pueblo. La referencia que Jesús hizo de Dios como su Padre no provocó en esta ocasión la reacción virulenta de querer matarle como sucedió después, aunque la cuestión sobre su autoridad sí se le planteó. El evangelista Marcos indica que el Señor Jesús también llamó al templo casa de oración para todas las naciones. El historiador judío Josefo atestigua la existencia de una inscripción contra los gentiles, colocado en la puerta del templo y visible desde el atrio de los gentiles, que decía: que nadie de los gentiles penetre dentro de la barrera que rodea el santuario y el pórtico. El transgresor será culpable, él mismo, de su propia muerte subsecuente. Por eso el Señor ahora establece que su casa de oración es para todas las naciones, implicando su universalismo por encima del exclusivismo radical de los dirigentes judíos. No la hagáis casa de mercado. Los evangelios sinópticos dicen: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Según el evangelista Marcos, esto el Señor no lo dijo en el calor de la expulsión, sino tras la calma y mediante sus enseñanzas. En los muros exteriores del templo estaba la Torre Antonia, que albergaba a cuarteles romanos. Si hubiese existido violencia, los soldados hubiesen intervenido. Por tanto, su acto fue solo significativo.
Jesús se dirige a los vendedores mismos, porque son ellos los que deben desistir de un comercio que presenta a Dios como codicioso. El hecho de comerciar es inadmisible, aunque se haga honradamente, porque la casa del Padre es santa. Por esto, la fiesta de la Pascua es de los judíos, porque es utilizada solo en beneficio de los dirigentes que desangran al pueblo en el nombre de Dios. El Señor actúa en concordancia con la profecía sobre la inexistencia de mercaderes en el templo. Es una orden la que Jesús da para que no acarreen sobre sí la destrucción del templo. Deben desistir de su comercio, de su fraude con lo sagrado. Es una invitación a corregir, a rectificar, a recapacitar, a dejar de hacer. Epstein B., un investigador judío de la historicidad del Nuevo Testamento, dice que Anás y Caifás, quienes monopolizaban todo el negocio, tras este acto profético del Señor Jesucristo, retiraron a los vendedores del atrio de los gentiles y los reubicaron en la pendiente del Monte de los Olivos, el cual estaba ubicado frente al templo. En su tiempo, el profeta Jeremías anunció a los sacerdotes que destruiría el templo de Jerusalén como había destruido el de Silo, a causa de sus prevaricaciones. Y por esto los sacerdotes querían matarlo. Al compararlo con una cueva de ladrones, el Señor denunció los abusos de la compra y venta y las ganancias deshonestas. El profeta Malaquías incluso recriminó el comercio con animales defectuosos y hasta robados. Las sectas judías de Qumran se oponían al culto en el templo de Jerusalén por estos abusos y arbitrariedades, propugnando una pureza ritual. Pero la perspectiva del Señor Jesús es diferente. Él requiere de un culto en el Espíritu. No hay violencia en la actitud de Jesús, solo pide una adoración verdadera. Entonces se acordaron los discípulos. Más adelante el apóstol Juan aclara que el recuerdo fue después de la resurrección del Señor, ya con una perfecta comprensión de fe. Se acordaron de lo que dice el Salmo 69:9, un salmo mesiánico que especifica que la causa de la aflicción, pasión y muerte del Señor fue su celo por la santidad del templo. Al igual que al profeta Elías, al Señor Jesús le motiva su vivo celo por Jehová. Es un celo que le consume hasta las entrañas. Ya los profetas habían anunciado que Dios no se complacía con los sacrificios ofrecidos en el templo. Pero el Señor Jesús es más beligerante que cualquier otro profeta o piadoso, pues Él se enfrenta a los dirigentes por su radical compromiso con la causa del Padre. Por esto, el Señor reemplazó estos sacrificios del templo con su propia muerte, haciendo recaer sobre Él el castigo dirigido a los que vituperan a Dios, y dio su vida por la causa de Dios, la cual somos nosotros. Había entre los judíos un grupo que se hacía llamar celotas o celosos. Era un grupo político, extremista, fanático, nacionalista que propugnaba la violencia armada contra el imperialismo romano. Pero el celo del Señor Jesús es la de un pacifista apasionado por Dios. No lo motiva la política, sino la verdad espiritual del Padre y su amor por la humanidad. Al igual que el rey Jehú y el profeta Eliseo, el Señor Jesús fue ungido para castigar a los prevaricadores, pero cumpliendo el castigo en sí mismo.